Buenos días a todos, mi nombre es Álvaro Edano y junto a mi equipo la presentación formado por Lara Rodríguez, Carmen de la Fuente, Marta Fernández y Elena Fernández venimos a demostrar ante la pregunta de este debate ¿es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? Con un rotundo sí. ¿Y por qué sí? Sí, porque limita y perjudica el desarrollo cognitivo de los individuos. Pero antes vemos necesaria la definición de una serie de conceptos para la mejor comprensión de la pregunta. En primer lugar, negativo, malo, perjudicial o infructuoso. En segundo lugar, aprendizaje, proceso a través del cual se modifica y adquiere habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. En segundo lugar, establecemos el marco contextual de que el uso del ChatGPT es negativo para el aprendizaje, ya que es una herramienta que favorece el desuso de la capacidad de evaluar y analizar conceptos debido a que nos ofrece una información sin contrastar y sin un respaldo que nos diga si es veraz. Sí, es veraz. Es por estos motivos que su uso ha sido prohibido en diferentes países y estados como Nueva York o Italia. Para demostrarle esto nos vamos a basar en dos seguidos claros argumentos. Un argumento de dependencia y un segundo argumento de limitaciones. Para que quede todo más claro vamos a explicar argumento por argumento. En primer lugar, el argumento de limitaciones. Para aprender es necesario comprender el material y ponerlo en práctica debido a que el aprendizaje no se trata de memorizar información sino de adquirir habilidades y conocimientos que puedan ser aplicados en nuestro día a día, es decir, en la vida real. Cuando los estudiantes utilizan la inteligencia artificial, su trabajo no solo evita la comprensión de la materia, sino que también pierde la oportunidad de recibir un feedback específico de sus profesores, lo que es esencial para el aprendizaje. Sin embargo, cuando los trabajos y exámenes están realizados por la inteligencia artificial, el feedback recibido no se basa en el conocimiento del estudiante, sino en el trabajo generado por la inteligencia artificial. Como consecuencia, el estudiante comienza a depender en una gran medida del ChatGPT para realizar sus tareas y exámenes. En lugar de tratar de comprender la materia, simplemente se lanza una pregunta al ChatGPT y este le proporciona respuestas rápidas y precisas, lo que da lugar a que ese estudiante pueda hacer sus tareas sin realmente comprender la materia. ¿Y por qué responde ese argumento a la pregunta? Porque el uso del ChatGPT por parte del estudiante no solo genera una dependencia negativa a este programa, desembocando en perjuicios, sino que a la hora de aprender que no hablamos de memorizar información, sino de asimilar, entender y ser capaces de aplicar esta misma, los estudiantes no interiorizan esta información siendo inútil en el proceso de aprendizaje. En segundo lugar, un argumento de dependencia. La creatividad y el pensamiento crítico son aptitudes esenciales en el aprendizaje de una persona a la hora de resolver problemas de forma efectiva. ¿Cómo afecta el ChatGPT a este pensamiento crítico y a esta creatividad? Cuando los estudiantes dependen exclusivamente del ChatGPT para obtener respuestas, pueden dejar de cuestionar la información que se les proporciona. Es decir, no están aprendiendo a evaluar la información por sí mismos y a pensar críticamente sobre los problemas. Esto puede limitar su capacidad para analizar y evaluar de forma independiente la información y las ideas que se les presentan. ¿Y por qué responde este argumento a la pregunta? Porque al depender del alumnado de esta herramienta, es decir, el mal uso que se está dando está generando una pérdida de capacidad de pensar de forma independiente. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos argumentos de limitaciones y dependencia, nuestro equipo responde con un rotundo sí, porque limita y perjudica el desarrollo cognitivo de los individuos. Muchas gracias. Remontemos a 1980. La calculadora simplemente la educación. Hay personas que argumentan que será un perjuicio para el aprendizaje porque nos haría todo el trabajo. Buenos días, mi nombre es Sofía Chávez y vengo en calidad de introductora del equipo que se posiciona totalmente en contra de la pregunta que se nos ha realizado en el día de hoy. ¿Es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? A lo cual respondemos con un rotundo no. No, porque hay más beneficios que perjuicios. Ahora pasaré a hacer unas breves definiciones para poder entender mucho mejor este debate. Por un lado, aprendizaje, adquisición de conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Por otro lado, negativo, ya dicho por el equipo contrario, por ello voy a saltar al siguiente. ChatGPT, un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado en 2022 por OpenAI, que se especializa en el diálogo. Ahora pasaré a mis argumentos. Mi línea argumental se compone de 4 sólidos pilares, una tesis ya mencionada y 3 sólidos argumentos. Un argumento de brecha educativa, uno de eficacia y uno de progreso necesario.
En primer lugar, tenemos el argumento de brecha educativa, en el que nosotros afirmamos que existe una diferencia en la obtención del aprendizaje entre los sistemas educativos, que puede ser disminuida con el uso del ChatGPT, ya que vemos como bajo la premisa de los resultados académicos, los mejores resultados se caracterizan por dos factores. Por un lado, la educación personalizada y por otro lado, la implementación de las TICs. Los sistemas educativos que implementan este tipo de métodos consiguen una correlación positiva y directa en sus resultados. Con el uso del ChatGPT, ambos factores se pueden verse implementados a nivel general como herramienta común, accesible y complementaria. Por tanto, vemos que considerando esta brecha educativa según las herramientas de los diferentes sistemas, con el uso de una herramienta común a nivel general como es el ChatGPT, esta brecha educativa se disminuye. Esto lo evidenciamos como, pues con los mejores sistemas educativos y mejores resultados de aprendizaje, como podemos ver aquí, son Finlandia, Singapur y Canadá. Y los tres comparten el sistema individualizado o personalizado basado en las TICs. Por tanto, vemos que si el aprendizaje se puede ver mejorado por una personalización y la introducción de tecnologías y el ChatGPT puede ayudarnos en esto, es positivo para el aprendizaje. Por lo tanto, es un beneficio. Ahora pasamos a nuestro segundo argumento, uno de efectividad, en el que hablamos de que el uso del ChatGPT hace más eficiente la búsqueda de información y el desarrollo de trabajo, optimizando el aprendizaje, ya que con sus algoritmos de filtración y de contrastación de información, así como con la capacidad de transmitir datos exactos y claros, podemos tener un acceso rápido y eficiente al conocimiento, eliminando así sus limitaciones y ahorrando tiempo. Lo evidenciamos con el estudio de Luca Company basado en los objetivos educativos de la UNESCO, donde nos afirma que en sí el ChatGPT nos da avances en aprendizaje, como el caso de la identificación de nuevas formas de estudio, materiales de aprendizaje y predicciones del riesgo de deserción escolar. Por tanto, vemos que si el aprendizaje usa el ChatGPT que nos da una información clara, exacta y objetiva, pues es un beneficio. Y por último, un argumento tercero de progreso necesario, que posteriormente lo explicará en mi refutación 1, en el que finalmente podemos ver que gracias al ChatGPT hay un mayor progreso. Por tanto, ¿se acuerdan de la calculadora de la que hablaba al principio? Bien, pues lo que ocurre con esta calculadora es que es una herramienta para facilitar y ampliar el desarrollo de la educación. Pues lo mismo ocurre con el ChatGPT, que sirve para el aprendizaje para que sea mucho más óptimo y eficiente. Muchas gracias. Concebir algo de una forma no impide que se pueda comprender de otras muchas. Brune. Buenos días, me llamo Verónica Ramallo y vengo en calidad de primera refutadora del equipo que sitúa totalmente en contra de la pregunta cuestionada hoy, que ¿es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? A la que respondemos con un rotundo no. No, porque establece más beneficios que perjuicios. Durante mi intervención refutaré los argumentos del equipo contrario y luego pasaré a reforzar nuestra sólida línea argumental. Su línea se basa en dos argumentos, uno de limitaciones y otro de dependencia. En de limitaciones nos hablan de que se perderá el feedback especializado. Pero señores, es que no estamos planteando los beneficios que esta herramienta tiene para nosotros, siendo uno muy clave y muy importante los algoritmos que se adaptan al individuo y nos proporcionan unos feedback y un aprendizaje individualizado, cosa que en una clase, en un aula, cuando hay tantos alumnos, no se puede llegar a hacer. Por lo tanto, vemos como esta herramienta es positiva porque sí que hace que haya un feedback especializado, personalizado. En cambio, cuando hay aulas, no siempre ocurre. Además, después nos hablan uno de dependencia, que se dependerá de ello y se perderá la capacidad de pensamiento crítico, entre otras cosas. Primero, planteamos que la herramienta va a ser común, accesible y complementaria, no sustituible. No va a haber un uso abusivo de ella. Claro, puede generar problemas si se hace un uso abusivo de ella, pero con nosotros estamos hablando de una herramienta accesible y complementaria al aprendizaje. No es lo único que vamos a utilizar y por lo tanto vemos como trae beneficios, porque cuando ocurre trae una efectividad al implementarse en el sistema educativo. Vale, pues ahora pasaré a explicar nuestra línea argumental, que se basa en tres argumentos. El primero, la brecha educativa, en el cual afirmamos que existe diferencia entre la obtención del aprendizaje entre los diferentes sistemas educativos, que el chat puede llegar a disminuir. ¿Cómo? Pues miren, vemos que los sistemas educativos que tienen mejores resultados cumplen dos factores comunes.
Primero, la educación personalizada, de la que ya he hablado, y la implementación de los TICs. Pero es que además vemos que el chat cumple ambas. Cumple que los algoritmos adaptan al individuo y además las TICs porque meten la inteligencia artificial en el aprendizaje. Además que, como he dicho otra vez, el ChatGPT es común, accesible y complementario, reduciendo así la brecha, proporcionando la misma calidad de recursos a los sistemas que no tienen tantos actualmente. ¿Su pregunta, por favor? ¿Qué opinión le merece que los propios desarrolladores del ChatGPT han admitido que puede contener errores a la hora de proporcionar información y desinformar a los alumnos? Muchas gracias. Gracias. Estamos estableciendo otra vez que es una herramienta complementaria, no se va a utilizar únicamente en un aprendizaje. Por esto no se va a perder el pensamiento crítico, se va a aprender a contrastar más las ideas que te proporciona el ChatGPT más las otras de otros lugares, lo que va a fomentar nuestro pensamiento crítico, porque tenemos que pensar, como he dicho antes, que es complementaria, no es sustituible. Después nuestro segundo argumento de efectividad, en el cual afirmamos que el uso del ChatGPT hace más eficiente la búsqueda de información y el desarrollo del trabajo, optimizando el aprendizaje, ya que con su función de filtración y contratación de información, además de su capacidad de transmitir datos exactos y claros, proporciona un acceso más rápido y eficiente, eliminando limitaciones y ahorrando tiempo. Evidencia de ello. Según la Universidad de Florida, el algoritmo que sigue el ChatGPT cuenta con un alto porcentaje de fiabilidad, entre otras aplicaciones que también son efectivas. Por lo tanto, como vemos, según la Universidad de Florida, tiene información fiable. Y por último, nuestro argumento de progreso necesario, en el cual afirmamos que el chat aplicado al aprendizaje establece una mejora y una evolución necesaria para las tecnologías futuras, ya que el aprendizaje se manifiesta en el sistema educativo y este nos debe de preparar para el futuro. El ChatGPT es la forma de introducirlo y esto lo vemos con la evidencia de Randstad en 2018, que el 62,7% de los ocupados afirma que la IA es una oportunidad positiva para su puesto de trabajo. Por lo tanto, si vemos cómo el aprendizaje debe prepararnos para el futuro y en el futuro lo que se demanda es un buen conocimiento de esta inteligencia artificial, debemos acostumbrarnos a ella. Y además, si el ChatGPT establece un efecto positivo en la brecha educativa, nos aporta ventajas en la búsqueda de información y establece el camino hacia el futuro, no puede ser negativo. Muchas gracias. Vale, se ha encendido. No, perdón. Vale. Buenos días, mi nombre es Marta Fernández y soy refutadora del equipo que se posiciona completamente a favor. Y defendemos que sí porque limita y perjudica el desarrollo cognitivo de los individuos. Sin embargo, el equipo, en primer lugar, me parte comparando una calculadora con el ChatGPT. Sin embargo, no es comparable. La calculadora es una herramienta. Sin embargo, el ChatGPT es un fin en sí mismo. Me explico. Cuando hacemos uso de una calculadora, en primer lugar, planteamos los datos. Nos dan un problema, lo planteamos. Es decir, hay un proceso de aprendizaje, un proceso de analizar realmente el problema. Metemos los datos en la calculadora y sí nos da un resultado. Pero primero yo he hecho un planteamiento. En segundo lugar, sin embargo, si yo utilizo el ChatGPT, no estoy realizando un planteamiento. Le estoy lanzando una pregunta a la plataforma y esta me la está resolviendo directamente. ¿En qué lugar? ¿En qué momento he desarrollado un pensamiento crítico? ¿En qué momento he analizado esa cuestión? ¿Y en qué momento he podido desarrollar un proceso de aprendizaje? En segundo lugar, me parte de una tesis en la que me dice no, porque hay más beneficios que perjuicios. ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios? Si en primer lugar partimos de que en la base de aprendizaje es escuchar, leer, ver, discutir, hacer. Para ello, ¿qué hace falta? Hace falta una comprensión de la materia. ¿En qué momento podemos ver que haciendo uso del ChatGPT hay realmente una comprensión de la materia? Actualmente hay una dependencia clara del uso del ChatGPT. De hecho, hay varias escuelas en Australia, en Nueva York, que han tenido que prohibir el uso porque los estudiantes utilizaban esa plataforma para realizar exámenes, trabajos. ¿Cómo se va a evaluar que realmente ha habido un aprendizaje real y efectivo con el uso del ChatGPT si yo no estoy haciendo el trabajo? O sea, la evaluación, el feedback que me van a dar no va a ser dirigido a mí, va a ser dirigido
a la plataforma, que es la que me ha realizado el trabajo. Y eso se une con su primer argumento, el de brecha educativa. Me dicen que se personaliza, que realizan un feedback personalizado. ¿En qué momento, utilizando una plataforma, me va a realizar un feedback hacia mí si yo estoy estoy planteándole el problema a la plataforma, me lo está resolviendo? ¿Yo en qué momento me planteo, analizo, genero un pensamiento crítico sobre ello y resuelvo el problema? Una vez refutado su argumento, voy a explicar mi línea argumental. En primer lugar, partimos de un argumento de dependencia, donde partimos de la pirámide de aprendizaje. Para la pirámide de aprendizaje hace falta leer, escuchar, escribir, explicar. ¿Cómo adquirimos esos conocimientos? Comprendiendo el material. Si nosotros utilizamos el ChatGPT para realizar los trabajos, los exámenes, como podemos ver como en diferentes escuelas como en Nueva York o como en Australia, que han tenido que prohibir el uso porque lo utilizaban tanto para los trabajos como para los exámenes, si yo al hacer un trabajo no demuestro que he adquirido unos conocimientos y que sé aplicarlos realmente en la vida real, ¿cómo voy a llegar a esa pirámide de aprendizaje al máximo si no soy capaz de demostrar que esos conocimientos adquiridos los he sabido plantear y he sabido resolver un problema? Esto da lugar a que cuando recibamos un feedback del profesor, cuando nos los evalúen, realmente la evaluación no va hacia nosotros, va dirigida hacia una inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué momento vamos a saber qué aptitudes tenemos que mejorar, qué no hemos comprendido, si está bien o si está mal? ¿En qué momento vamos a ser evaluados? Cuando nos veamos ante la situación de tener que expresar que sabemos y que hemos entendido esos conocimientos, por ejemplo, en un examen escrito a papel, y no podemos utilizar esa inteligencia artificial, no vamos a saber desarrollar el examen porque realmente no hemos tenido una comprensión real de esos conocimientos. En segundo lugar, nuestro argumento de limitaciones, en el que partimos de la base de que la inteligencia artificial no es una herramienta, es un fin en sí mismo, porque yo le planteo el problema y me lo resuelve. En ningún momento ha tenido que intervenir esa comprensión del material, lo que da lugar a que carezcamos de pensamiento crítico, es decir, no nos da lugar a poder analizar, no nos da lugar a pensar. Entonces no podemos darnos cuenta de esos sesgos que tiene la plataforma que esa mismo admite. Por lo tanto, defendemos que sí, porque limita y perjudica el desarrollo cognitivo de los individuos. Muchísimas gracias. No importa cuánta luz le muestres a un ciego, él solo verá oscuridad. Pero hoy vamos a mostrarle la luz al equipo contrario y le vamos a demostrar por qué el ChatGPT tiene más beneficios que perjuicios. En primer lugar, voy a refutar los argumentos del equipo contrario y posteriormente desarrollaré mi propia línea argumental. En primer lugar, el equipo contrario nos trae un argumento de limitación, donde nos traen la teoría educativa y nos dicen que intentan demostrar que el ChatGPT no cumple con ese proceso. Voy a soltar algunas afirmaciones que nos ha dicho el equipo contrario. El aprendizaje no se puede basar en la memoria y nos debe preparar para la vida real. Bien, con nuestro argumento 3 de progreso necesario demostramos cómo la implementación del ChatGPT en el aprendizaje ya te está preparando para la vida real, porque en la vida real, en un futuro laboral, lo que se demanda son el uso de las inteligencias artificiales y el conocimiento de estos mecanismos. En el momento en el que nosotros enseñamos al alumnado el dominio y el uso de estas inteligencias, ya le estamos preparando para un futuro, es decir, la vida real. Por lo tanto, esa afirmación queda totalmente fuera de debate. Segundo lugar, nos dicen el equipo contrario que es que el feedback específico de los profesores dejaría de existir con el ChatGPT y por lo tanto sería un perjuicio. Sin embargo, esta es otra afirmación errónea, ya que el ChatGPT tiene un proceso de inteligencia artificial. ¿Y qué significa esto? Que tiene unos algoritmos que se adaptan al individuo. ¿Cómo funciona esto? Si tú al ChatGPT le pides determinadas cuestiones, el ChatGPT se adapta a las dudas que tú le vas planteando para desarrollar una manera exacta acorde a tu persona. Es un proceso de algoritmos. Por lo tanto, esta función de los feedback específicos de los profesores ya se estaría cumpliendo con el ChatGPT, por lo que estamos viendo que perjuicio no hay. Pero es que vamos más allá, vamos a demostrar que no es solo que no haya perjuicios, sino que además hay beneficios. Porque como hemos demostrado en nuestro argumento de brecha educativa, hay países y sistemas educativos donde no tienen esta capacidad para recibir un feedback específico debido a la cantidad de alumnado. Por lo tanto, si nosotros implementamos el ChatGPT, tendríamos esa herramienta común para que ese feedback sí que pudiese llegar a todas las personas. Por lo tanto, estamos viendo cómo su argumento de limitación queda totalmente fuera. ¿Su pregunta? ¿Me puedes demostrar cómo dándome una respuesta precisa me da lugar a un aprendizaje en vez de yo haber tenido que hacer un planteamiento inicial?
Bien, se lo voy a demostrar. Es que ustedes lo que plantean desde su línea es que el ChatGPT tiene que ser un fin y no un medio. Sin embargo, esa afirmación no tiene por qué ser cierta. Simplemente hay que saber adaptar el ChatGPT al sistema educativo. Y les pongo un ejemplo. Si yo al ChatGPT le pido dame ideas sobre argumentos para este debate y el ChatGPT me puede dar esos argumentos, yo puedo utilizar esa información para luego plantear y yo hacer un debate. Es decir, hay que utilizarlo como medio para llevar un paso adelante el aprendizaje. Ahora vamos con su segundo argumento, donde nos dicen que genera una dependencia que acaba con nuestro pensamiento crítico y nuestra creatividad porque ya no sabemos analizar información. Y aquí el equipo contrario se plantea la teoría del caos. Todo malo y se pone en la peor situación. Señores, es una herramienta complementaria, no va a sustituir a toda la fuente de información. Usted va a tener el Internet donde puede ver toda la fuente de información y además va a tener el ChatGPT, lo que te favorece que tú puedas hacer un mayor contraste de información. No nos ha mostrado ninguna evidencia clara donde esta dependencia se haya dado. Y ahora voy a refutar algunas afirmaciones al aire porque realmente han soltado ejemplos que no son muy claros. Han intentado demostrar que el ChatGPT genera una dependencia con ejemplos de universidades de Nueva York e Italia. Enorme fallo. En muchos de los casos, por ejemplo, en Italia se prohibió el ChatGPT por casos de datos y privacidad. Eso es totalmente ajeno al tema de la educación. Y no solo eso, sino que nos dicen que el ChatGPT nos da información sin contrastar y veraz. ¿Cómo funciona el ChatGPT? El ChatGPT coge una base de datos de todas las fuentes de Internet. En base a eso las compara. Ve cuáles son las más frecuentes y las que más se repiten y en base a eso te da una información contrastada. Por lo que estamos viendo que si el ChatGPT te diese un pequeñísimo porcentaje de información no fiable, en Internet sería 1000 veces mayor porque el ChatGPT te hace ese contraste entre las diferentes fuentes. Por lo tanto, ya estamos viendo que incluso haya un pequeño porcentaje de fallo, el beneficio es mucho mayor. Y eso es lo que estamos hablando en nuestra línea. Hay más beneficios que perjuicios. Y les pongo un ejemplo claro. ¿Cuántas fake news hay en Internet? Debido al proceso de contrastación de información del ChatGPT, estas fake news no estarían. Por lo tanto, se genera un beneficio. Así que con nuestro argumento de brecha educativa, de eficacia y de progreso necesario, solo queda una respuesta clara a esta pregunta. No, porque hay más beneficios que perjuicios. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Elena Fernández y voy a pasar a ser la contrarrefutadora del equipo que se posiciona totalmente a favor. Vale, en su primer argumento de derecho educativo que he hecho con nuestro argumento de dependencia, nos hablan de dos cosas importantes. La educación personalizada. Pero es que, señoras y señores, ¿para qué quiero educación personalizada si luego lo que ocurre y demostramos con las evidencias, no de Italia, sino de Australia, en Nueva York y algunas universidades, que los alumnos han utilizado esta herramienta para copiar y pegar, para utilizarla en sus exámenes? Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener una educación personalizada si al final lo único que voy a hacer es copiar y pegar y no voy a generar un pensamiento después? Porque es que tenemos que tener claro cuáles son las bases del aprendizaje. Y es que las bases del aprendizaje son muy claras. Leer, aprender, leer, escuchar, ver, y todas esas cosas no se ven visualizadas en el ChatGPT. Por ende, no está siendo bueno para nuestro aprendizaje. Por mucho el equipo contrario quiera demostrar que es una educación personalizada, porque vemos cómo al final no acaba implementándose en nuestro aprendizaje. Y luego nos hablan de las TICs. Sí, las TICs son algo muy importante, pero es que al final encontramos muchas TICs a lo largo de nuestra educación que nos enfrentamos al día a día. Por ejemplo, cuando hacemos trabajos, por ejemplo, en Google, al final lo tenemos que buscar y eso es una TIC. Pero es que tenemos que evaluar cuáles son los pros y las contras. Vale, es una TIC, nos va a enseñar a utilizar la TIC, pero es que al final tienes más cosas negativas que positivas. Por ende, al final no ayuda al aprendizaje. Y es que en su segundo argumento de efectividad, que choca con nuestro argumento de limitaciones, hay una clara falta de nexos. ¿Por qué? Porque en el primero, y palabras textuales del equipo contrario, dicen que el ChatGPT es totalmente veraz, clara, exacta y precisa. Pero es que hasta los propios programadores del ChatGPT dicen que esta información puede ser errónea, puede tener sesgos y además está muy dependiente de lo que le diga la gente. Por si acaso, yo le digo a ChatGPT que Hitler fue una persona buena, el ChatGPT lo va a aprender y al final le puede enseñar a un niño que Hitler, por ejemplo, fue una persona maravillosa. Y eso no puede ser. Por ende, esto no nos está ayudando a nuestro aprendizaje. Lo único que está haciendo es generar alumnos que tengan unos ciertos sesgos y puedan
puedan obtener información que no es verdad. Además, también nos hablan de ahorrar tiempo, pero en ningún momento nos dicen cómo ahorrar tiempo me va a ayudar a mí a aprender, cómo yo el tiempo que voy a ahorrar en hacer esos trabajos voy a implementarlo en aprender. En ningún momento el equipo contrario nos muestra cómo esto tiene un nexo causal con la pregunta. ¿Su pregunta, por favor? Me ha hablado sobre la veracidad. ¿Qué opinión le merece que, a pesar de el cierto sesgo del ChatGPT, en Internet se duplique esta cantidad de información falsa? Pero es que al final, ¿el ChatGPT qué hace? ¿El ChatGPT qué hacemos? Al final lo que hacemos es copiar y pegar. No estamos generando un pensamiento crítico sobre la información que nos está dando. Entonces, simplemente lo copiamos y lo pegamos y nos lo creemos una y otra vez. Y al final, cuando el profesor nos lo vaya a corregir, ¿a quién va a corregir? ¿A nosotros o a la IA? Pues va a corregir a la IA. ¿Y qué va a hacer? No vamos a aprender nada. Por mucho que en la página web, por ejemplo, nosotros lo buscamos y tenemos la capacidad de contestar conceptos y cosas que no ocurre en la IA. Luego, en su tercer argumento de progreso necesario me vuelve a traer un argumento sin nexo causal, porque me dice que la IA es buena para el futuro, porque se va a usar en los trabajos. Primero, la IA, hay muchos tipos de IA, y ChatGPT es una de ellas, pero igualmente, ¿de qué me sirve saber utilizarla en el trabajo si al final no tengo desarrollado un pensamiento crítico? Si al final no tengo desarrollado mi capacidad de aprender y desarrollar, si al final lo único que tengo es la capacidad de usar una IA que le pego una pregunta y me da una respuesta, y no tengo ningún tipo de conocimiento detrás, ni tengo un pensamiento crítico detrás para avanzar en mi día a día. Y su contrarrefutación, pasaré a la contrarrefutación, me habla de limitaciones. Me dice que te prepara para el futuro. Otra vez intenta refutarnos el argumento diciendo que prepara para el futuro. Pero es que es lo mismo que hemos venido a hablar. ¿Qué es más importante? ¿Saber pegar en un chat una pregunta y que te dé una respuesta? ¿O tener un pensamiento crítico? ¿O saber razonar a la larga? Pues señores, está obvio. Saber razonar y tener un pensamiento crítico. Saber aprender y adquirir conocimientos. ¿Y cómo vamos a adquirir esos conocimientos? Pues, sinceramente, sin utilizar la IA. Por ende, mi equipo responde con un completo y rotundo sí, porque limita y perjudica el desarrollo cognitivo de los individuos. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Me gustaría hacer con ustedes una actividad. Imagínense un partido de tenis. Durante mi intervención veremos las distintas jugadas realizadas por ambos equipos y estableceremos un vencedor. Buenos días, mi nombre es Inés Sánchez, en calidad de conclusora del equipo San Mary 2, que se sitúa totalmente en contra de la pregunta planteada en este debate, a la que respondemos con rotundo no. No, porque establece más beneficios que perjuicios. Antes de comenzar, me gustaría agradecer al público presente, al equipo contrario y al juez por este debate que se ha podido realizar. Durante mi intervención analizaremos la línea del equipo contrario y los puntos de choque y, por último, repasaré mi línea argumental. En primer lugar, la primera jugada del equipo contrario, su tesis, en la que nos dicen que sí porque limita y perjudica a las personas. Sin embargo, con las refutaciones que se han establecido desde mi equipo y con nuestra propia tesis, vamos a ver cómo esta cae, por lo que les adelanto que primer punto para San Mary. Luego nos traen un primer argumento de limitaciones, en el que nos dicen que los alumnos perderán el feedback de los profesores, pero tal y como ha dicho mi R1 y mi R2, esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque, señores, en una clase con más de 30 alumnos, para un profesor es imposible prácticamente poder hacer un feedback personalizado para cada uno de ellos. Por lo tanto, el ChatGPT sí nos ofrece esto, porque como les ha demostrado, tiene una capacidad de poder dar un feedback personalizado para cada persona que la use, por la que vemos como tiene un beneficio. Y segundo punto para San Mary. Luego nos dice que el aprendizaje no se puede basar en la memoria, que debe prepararnos para el futuro. Y señores, como les ha establecido mi refutador José Joaquín, es lo que hace, porque en el futuro que se demanda saber usar estas tecnologías, saber usar estas inteligencias artificiales, y es precisamente que estableciendo el uso del ChatGPT desde el inicio, desde el proceso de aprendizaje, nos está preparando. Por lo tanto, vemos como hay un claro beneficio. Tercer punto para San Mary. Luego nos traen un segundo argumento de dependencia, en el que nos dicen que hay una dependencia excesiva, o sea, que va a haber una dependencia por su excesivo uso. Pero tal como les ha establecido mi primera refutadora, Verónica, es una herramienta complementaria que amplía y optimiza el proceso de aprendizaje. Por lo que no se pierde el pensamiento crítico, porque tal y como les ha dicho mi refutador 2, tú puedes contrastar esta información del ChatGPT con el Internet y con libros de texto, por lo que el pensamiento crítico aumenta. Y si el pensamiento crítico aumenta
cuenta y ahorras tiempo, hay más beneficios. Cuarto punto para San Mary. Ahora pasaré a ver mi propia línea argumental y nos basamos en 3 sólidos argumentos. El primero de ellos de brecha educativa, en el que afirmamos que existe una gran diferencia en el aprendizaje entre los diferentes sistemas, que puede ser disminuido con el uso de ChatGPT, ya que los mejores resultados académicos del mundo se basan por 2 factores: la educación personalizada, como he estado comentando, y la implementación de las TICs. Y es que no es casualidad que todos los sistemas del mundo tengan estos 2 factores, sino que es causalidad. Luego, un segundo argumento de efectividad, en el que afirmamos que el uso de ChatGPT hace más eficiente la búsqueda de información y la optimización del proceso, porque elimina las limitaciones y nos ahorra tiempo. Porque si el aprendizaje se basa en la obtención de información y esta herramienta nos proporciona una información clara, exacta y objetiva, hay un claro beneficio. Y luego un tercer argumento de progreso necesario que me gustaría establecer, que se ha establecido un bloqueo de su R2 refutándolo en la última refutación y que nosotros no hemos podido contestar, en el que afirmamos que el ChatGPT establece la evolución necesaria en cuanto al futuro, ya que cada vez se van usando más y se pide esto para el futuro. Por ende, si el ChatGPT establece un efecto positivo en la brecha educativa, ventaja en la búsqueda de información y establece el camino hacia el futuro, no puede ser negativo si nos trae claramente más beneficios. ¿Se acuerdan ustedes de ese partido? Bueno, pues les diré el final. San Mary ha conseguido el último punto, el set y el partido. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Carmen de la Fuente y me gustaría invitarles a que recorran conmigo todo lo sucedido a lo largo del debate. Ante la pregunta del debate que hoy nos reúne, ¿es negativo para el aprendizaje el uso del ChatGPT? Respondemos con un rotundo sí. Sí, porque limita y perjudica el desarrollo cognitivo de los individuos. Sin embargo, el equipo contrario a lo largo del debate ha intentado demostrarnos que no. ¿Por qué no? Nos han puesto una balanza y nos han dicho que tiene más beneficios que prejuicios. ¿Cómo hemos contrarrefutado esto? En primer lugar, nos hablan de un argumento de brecha educativo. Nos dicen que hay una diferencia entre los sistemas educativos y se centran en 2 pilares. En primer lugar, una educación personalizada y en segundo lugar, la TICS. Educación personalizada. A lo largo del debate hemos demostrado cuáles son las bases del aprendizaje y cómo el ChatGPT no cumple cada una de ellas. ¿Por qué? No comprendemos, lanzamos una pregunta, resolvemos una información. No comprendemos, no tenemos un pensamiento crítico. Y como no comprendemos la materia, por lo tanto, no hemos realizado un verdadero aprendizaje. En segundo lugar, nos hablan de las TICs. Y es que a lo largo del debate hemos puesto una balance. El sistema educativo de día de hoy ya implementa esas TICs y hemos demostrado cómo el uso del ChatGPT lo que hace, si lo ponemos en una balanza, tiene más prejuicios que beneficios. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, si atenta contra cada una de los pilares, de los eslabones de la base de aprendizaje. En segundo lugar, nos hablan de un argumento de efectividad. Nos dicen que tenemos un acceso a la información más rápido. Vale. ¿Cómo lo hemos refutado? En primer lugar, el nexo causal. ¿Por qué el acceso a la información rápido es positivo para el aprendizaje? En ningún lugar nos ha demostrado por qué tener una información rápida y precisa, que en realidad no es precisa, porque como hemos demostrado, son incluso los creadores del ChatGPT los que dicen que es que esta información no es veraz. ¿Por qué ese efecto? Porque el acceso rápido a la información es positivo, en ningún momento nos lo han demostrado. Y en tercer lugar, nos hablan de un progreso necesario, que la inteligencia artificial nos prepara para un futuro. En primer lugar, como hemos dicho, nos están hablando de la inteligencia artificial en general, no nos están hablando del ChatGPT y su verdadero uso. Y que en segundo lugar, ¿de qué nos sirve un trabajador, como ya hemos refutado, de qué nos sirve un trabajador que sabe utilizar la inteligencia artificial si es que luego ese pensador no tiene un pensamiento crítico y no comprende verdaderamente lo que está realizando? Y ante ello, ¿qué hemos traído nosotros? Pues hemos traído 2 argumentos con coherencia. En primer lugar, hemos traído un argumento de dependencia, donde mostramos cómo la creatividad y el pensamiento crítico son habilidades esenciales para el futuro y cómo el ChatGPT no está cumpliendo ninguna de ellas. ¿Y por qué este argumento responde a la pregunta? Porque al depender el alumnado de esta herramienta, es decir, del mal uso que le está dando, está generando una pérdida de capacidad. Y es que, como hemos demostrado, a día de hoy los alumnos lo están utilizando como un fin en sí mismo, no como una herramienta. Y en segundo lugar, hemos traído un argumento de limitaciones, donde hemos demostrado
como cuando los estudiantes al utilizar este trabajo no están comprendiendo la materia. Al no estar comprendiendo la materia no están recibiendo un verdaderamente feedback de los profesores y no entienden por qué esto es así, porque pierden la oportunidad de recibir un feedback específico. ¿Y por qué este argumento responde a la pregunta? Porque el uso del ChatGPT por parte de estudiantes no solo genera una dependencia negativa a este programa que desemboca en prejuicios, sino que es que a la hora de aprender verdaderamente no recibimos un aprendizaje. Por lo tanto, respondemos con un rotundo sí. Sí, porque limita y perjudica el desarrollo cognitivo del individuo. Muchas gracias.